Bueno, primeramente entonces saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Entonces, para la clase de hoy vamos a ver un poco aplicaciones, ¿verdad? De eh, resistencia serie y paralelo y la parte de leyes de Kirchhoff. También un poquito de lo que serían los instrumentos de medición de esta sección. Ok, eso es un poco lo que queremos trabajar y voy a iniciar entonces compartiendo. Voy acá. Entonces, bueno, con respecto a esto ya habíamos visto un poco todas las cosas. Si quieren, bueno, con la parte de las reglas de Kirchhoff, como les había dicho, voy a utilizar entonces el formato o voy a utilizar el mismo procedimiento que se utiliza en el libro. Entonces, acá tenemos un poco las convenciones. ¿Ok? Así que en el momento en que nosotros tengamos una acá, vamos a ver, acá le pongo una resistencia. Por acá podemos poner otra fuente de poder. Y por acá voy a poner otra resistencia. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos un circuito cualquiera, vamos a seguir las siguientes reglas. Primero, vamos, si no nos dan las direcciones de las corrientes o no nos dan información, nosotros vamos a establecer, perdón, vamos a establecer nuestras diferentes corrientes. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, que por esta de aquí, ¿verdad? Sería desde este punto hasta este punto, voy a tener una corriente que esa corriente le voy a llamar corriente 1. ¿Ok? Acá tengo un nodo. Entonces, en el nodo se va a separar esa corriente en más corrientes. Entonces, a esta yo le puedo llamar la corriente 2. Y aquí yo voy a decir que hacia abajo va a ir una corriente 3. El signo o el sentido que yo le dé a cada una de esas corrientes en realidad no importa. Lo que importa es que en todos los puntos, por ejemplo aquí, yo voy a decir que la corriente 3 está ingresando a este nodo. Y eso es un poco cómo lo vamos a desarrollar. ¿Ok? Como les dije, en circuitos, pues, por lo general, trabajan y dicen, bueno, aquí yo tengo una corriente primera, y aquí yo tengo una corriente segunda. ¿Ok? Entonces se trabaja todo a partir de esas corrientes y aquí, digamos, con dos corrientes y esta corriente 3 la trabajan como una superposición de la corriente 1 con la corriente 2. Perdón, con la corriente primera y la corriente segunda. Entonces, esa parte nosotros no lo vamos a desarrollar así, sino voy a desarrollarlo con las corrientes de esa manera. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Ok, ahora, bien, vamos con otra cosa. Acá entonces nosotros vamos a desarrollar algo que serían el recorrido de la malla.
Entonces, el recorrido de la malla va a ser que iniciamos en un punto cualquiera. Puede ser este punto. ¿Ok? Y entonces vamos a irlo recorriendo, ya sea en sentido horario o en sentido antihorario. ¿Qué quiere decir? Que vamos a irnos fijando elemento por elemento hacia arriba, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá yo paso por esta fuente electromotriz, después paso por esta resistencia y después paso por esta otra fuente electromotriz, ¿verdad? Y voy recorriéndolo para que no se me olvide ningún elemento del circuito. Entonces, lo recorro en un sentido o en otro. Y de acuerdo con las nomenclaturas que anota el libro, así yo voy a ir colocando entonces ¿cómo es que se llama? Los signos. Entonces aquí, por ejemplo, si yo tengo una fuerza electromotriz, como es en este caso, a esto yo lo voy a llamar V1. Entonces, la ecuación que yo voy a generar acá va a ser la siguiente. Si mi recorrido, ok, el que está en turquesa es, ¿verdad? Es que se me olvida el nombre de los colores. Si el recorrido va de menos hacia más, entonces le vamos a poner esa FEM positiva. Entonces aquí vean que mi recorrido, yo estoy yendo en este sentido. Entonces estoy yendo del negativo al positivo. Acuérdense que el negativo es el más pequeñito. Entonces esa V1 va a ser positiva. Sí. Compañeros, compañeras. Ahora vamos. Sí, Diego. Yo no prefiero para decirle que sí, todo bien. Ok, excelente. Ahora vamos con las resistencias. Para nosotros identificar las resistencias, vamos a seguir esta parte B, que serían los signos de las resistencias. Y nos dicen, si la corriente que yo establecí, ¿verdad? Esta corriente yo la doy. Si al final me da esa corriente negativa, entonces significa que la puse al revés. Nada más le tengo que dar, nada más el sentido en el que se estaba moviendo esa corriente era hacia el otro lado. Entonces, ¿verdad? Esa corriente que yo le doy el sentido que quiera, por lo general siempre salen del positivo y van, ¿verdad? Siempre va del positivo hacia afuera. Aquí yo la puse al revés, pero eso tampoco me va a afectar en nada. ¿Ok? Entonces, cuando yo paso por una resistencia, lo que estoy haciendo es esta regla de espiras de Kirchhoff. Entonces voy a sumar todos los voltajes. Así que la diferencia de potencial que va a haber en esa resistencia, yo la tomo positiva si el recorrido y la corriente que establecí van en sentidos contrarios. Si van en el mismo sentido, yo la voy a tomar como positivo. Perdón, como negativo. En este caso, vean que la corriente va para allá y el recorrido también va para allá. Entonces, como van en la misma dirección, voy a decir menos corriente 1 por la resistencia 1. ¿Me siguen? Y finalmente, vamos con el tercer elemento de esa malla. Que en esa malla, el tercer elemento, lo que nos dice es esta FEM2. Entonces, como en la FEM2 estoy pasando de positivo
a negativo, entonces esa FEM2 la voy a tomar negativa. Ven aquí, si yo estoy pasando de positivo a negativo, entonces la FEM2 va a ser negativa. Voy a quitar el video que me está diciendo que la conexión es inestable, entonces para que no hayan tantos datos. Y como ya terminé y volví a mi punto de partida y no hay ningún otro elemento, entonces digo, esa suma me... Ok, compañeros, compañeras, ahí me disculpan. La mañana no estaba tan fatal el internet. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. Ok, entonces aquí teníamos nuestro circuito. Básicamente lo que les quería mostrar era eso. Ok. Entonces, ahí tenemos esto. Habíamos dicho entonces que el recorrido lo íbamos a hacer en este sentido. Habíamos dado una corriente 1. Hacia allá una corriente 2. Y hacia abajo una corriente 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Como les dije, en este caso nos queda, según la segunda regla de Kirchhoff, y utilizando las convenciones de signos de abajo, nos queda que V1 menos corriente 1 por resistencia 1 menos V2 es igual a 0. Esa es la ecuación que nos va a salir de esta primer malla. ¿Ok? Profe, pero una pregunta. Uno trabaja las mallas por aparte. ¿Correcto? Cada malla va a ser por aparte. Y cada malla me va a generar una ecuación. Y no necesito, digamos, yo lo puedo seguir en este sentido. No necesito utilizar el mismo sentido para cada malla. Cada malla va a ser totalmente independiente entre sí. ¿Estamos? Ok. Entonces ahí, voltaje 1 es el FEM 1, voltaje 2 el FEM 2 y I por R la resistencia. Correcto, el voltaje que estaría utilizando esa resistencia. Ok, entendido, profe, gracias. La caída de voltaje en esa resistencia. Eso es lo que estamos viendo ahí. Igual acá, vean ustedes que yo podría tomar este otro sentido para la malla de la derecha y podría decir entonces, si inicio acá, podría decir que I2 por resistencia 2, como la corriente 2 y el recorrido van en direcciones contrarias, entonces es positivo. Y aquí voy de más a menos. Entonces sería menos voltaje 2 igual a 0. Esta sería entonces la ecuación que me genera esa segunda malla. Y así yo puedo hacer ecuaciones para cada una de las mallas. Por ejemplo, aquí yo podría hacer una ecuación para la malla completa, siguiendo un recorrido. ¿Ok? Pero esa tercera ecuación ya no sería linealmente dependiente de las otras dos. ¿Qué quiere decir eso? Que esa tercera ecuación se puede hacer sumando o restando esas otras ecuaciones. Ya, entonces
por eso vamos a hacer para cada malla, siempre y cuando utilicemos todos los elementos del circuito, ahí vamos a hacer una ecuación para esas mallas. Y cuando ya usemos todos los elementos, cuando ya tengamos todos los elementos dentro de nuestro sistema de ecuaciones, entonces ya lo podemos trabajar. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Ok. Y aquí nos falta, vean, nos faltaría una tercera ecuación. La tercera ecuación yo la voy a sacar a partir de los nodos. Entonces, yo puedo decir que las que entran son positivas y las que salen son negativas. Ok, pero yo para no complicarme tanto la vida, lo que hago es que al lado derecho de la ecuación escribo de signo positivo las que entran y en el lado izquierdo escribo las que salen. Ok, esta sería entonces la segunda regla de Kirchhoff. Y de ahí saco entonces, al final resuelvo el sistema de ecuaciones para poder encontrar ya sean las corrientes, los voltajes o lo que nosotros necesitemos encontrar. ¿Ok? ¿Qué les parece esto de las reglas de Kirchhoff? Complicado, más o menos. Está más fácil que lo que estábamos viendo antes, profe. Está más fácil, sí. 1000 veces. Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo. Y como les dije, el curso se va a ir, ahorita se dificulta un poquito más cuando empecemos a ver la parte de magnetismo. Y después ya se vuelve mucho más fácil cuando vemos ondas electromagnéticas y cuando vemos óptica, se vuelve así, igual, digamos, en dificultad. Para mí es igual que esto de la regla de Kirchhoff. Entonces, si quieren, vamos a hacer algunos ejemplos. Ok. Vamos a hacer un ejemplo sencillito. Este que está acá. Sí. Entonces, en este caso, nos dan los valores de las resistencias, resistencia 1, 2 y 3, y nos dan cuáles son las diferencias de potencial en cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, acá vamos a encontrar cada una de las corrientes R1, R2 y R3 para cada uno de esos circuitos. Noten una cosa, acá yo puedo poner entonces que tengo una corriente 4, esta la voy a llamar corriente 1, a esta la voy a llamar corriente 3 y a esta la voy a llamar corriente 2. Entonces, ¿cómo trabajarían ustedes esto? ¿Cuáles mallas utilizarían para simplificarse la vida? Este ejercicio yo lo había puesto en un examen hace varios años. Sí, profe, yo utilizaría la malla que está como al extremo, la rectangular, la más pequeña, que se podría, donde estarían el 4 y 3, porque ahí solo tengo, ¿cómo se llama?
solo tengo un I3 por R3 y también tengo solo un voltaje, entonces ahí yo puedo sacar una de las corrientes, digamos. Ok, Entonces yo empezaría por ahí porque es como donde ya me da algo, digamos. muy bien. Ahí, bueno, voy a comentarles un poquito que parece mentira, pero los que no habían llevado circuitos, casi todos, si no es que todos, pegaron este ejercicio. Y los que llevaron circuitos, más de la mitad lo fallaron. ¿Ok? Porque se vuelve muy sencillo, digamos, dependiendo de lo que uno utilice. Y utilizando las reglas, como les dije, se vuelve mucho más sencillo. ¿Ok? Habían algunos que pusieron aquí una corriente, aquí pusieron otra de malla y aquí pusieron otra de malla y se les hizo un colocho a la hora de resolver. Por eso es por lo que, digamos, de esta manera, y como dijo Jonathan, si nosotros agarramos esta malla, vean lo rápido que resolvemos eso. Voy a empezar por acá. ¿Qué recorrido quieren? ¿Horario o antihorario? Horario. Queda la misma Horario. ecuación, pero ¿Perdón? dice que quedaría la misma ecuación porque solo son como dos variables, Sí, nada digamos, más solo- que el signo cambia. No, es que ya cuando lo iguala las dos cosas, como queda igual ahí en medio, y es lo mismo. Ujú. Entonces, si lo agarramos horario, vamos acá. Vean que la corriente y el recorrido van en la misma dirección. Entonces me va a quedar que I3, vayan anotándolo ahí por si se me va de nuevo el internet, no tener que escribir de nuevo las ecuaciones, ¿verdad? I3 por R3. Como van en la misma dirección, son negativos. Y como voy de más hacia menos, entonces el potencial también es negativo. Menos 10 voltios, esto es igual a 0. Entonces nos queda que I3, despejándolo, va a ser igual a 10 entre menos 150. Esto me da menos, ¿es qué? 0,067 amperios. ¿Ok? ¿Por qué me da negativo? Compañeros, compañeras. Porque nos está indicando que la corriente está fluyendo en la dirección opuesta. Correcto. Entonces, esta está mal puesta, va en la dirección contraria. Ahora, ¿qué otra malla se les ocurre tomar en cuenta? Tomar ahí. La triangular ahora, la que está en medio, porque ya teniendo I3, ahora se puede sacar I2. Esta. Y yo diría que sí, porque, Sí. No, sí, porque ya se saca I2, no me ven estoy otra más complicando. fácil. ¿No ven que es más fácil esta? Sí, es cierto, ¿ah? Sí, esa es mucho más fácil. Entonces vamos a tomarla igual en sentido horario. Entonces nos queda que menos I2 por R2
Y vamos acá, vamos de más a menos, entonces sería menos 10 voltios. Y aquí volvemos de menos a más y vamos menos 10 voltios, menos 12 voltios, perdón. Esto es igual a 0. Entonces si despejamos la corriente 2, nos va a quedar que es 22 entre menos la resistencia 2, que sería 70. Y esto me da una corriente de menos 0,314 amperios. Y ahora, para encontrar la corriente 1, ¿qué va a pasar? ¿Cuál Agarrar el usamos? rectángulo grande. Todo. Ángulo total. Entonces, si usamos el rectángulo total, va a quedar, si voy en este sentido, nos va a quedar. Empezar en el punto A. Entonces va a quedar 24 voltios positivo porque voy de menos a más. Como la corriente y la resistencia van en el mismo sentido, entonces sería menos corriente 1 por resistencia 1. Ahora voy por este elemento y voy de más a menos. Entonces es negativo. Y el de 12 también es negativo. Y esto es igual a 0. Despejando la corriente 1 va a ser igual. Entonces, menos 10 menos 12 menos 22 más 24 da menos 2. Ok, da 2 positivo. Que al pasarlo al otro lado pasa negativo. Y la resistencia 1. Que va a ser menos 10. Entonces esta me da 0,2 amperios. ¿Qué les pareció este ejercicio? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Que ¿de dónde salió la corriente 4? La corriente 4. Sí. Eso es porque vean ustedes que por aquí llega una corriente. La corriente 2 más bien sale. Y la corriente 3 sale. Entonces, esta corriente que viene por acá va a pasar, tiene que ir por todos los cables. ¿Lo ven? ¿O no? Profe, Sí, Jonathan. creo que 4 más bien van por el otro lado, viendo como las magnitudes de I3 y 2, digamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Si quieren, vamos a usar la misma suposición utilizando los signos tal y como nos dieron. Entonces aquí está entrando la corriente 1. Está entrando la corriente 2, según lo que estamos escribiendo, ¿verdad? Según el dibujo. Está entrando la corriente 3. Y la corriente 4 está saliendo.
Entonces vamos a ver qué sucede. Si nosotros sumamos esas corrientes, sería entonces 0,2 menos 0,314 menos 0,067. ¿Y cuánto nos da esa corriente 4? ¿Alguien ahí con calculadora? Como dijo el compañero, por ahí está pasando una corriente negativa. O sea, en lugar de estar saliendo, está entrando al nodo. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Profe, la verdad, tengo dudas ¿Con qué tiene duda? sobre dónde empiezan y terminan las corrientes, porque de ahí yo lo que pensaría es que por aquí habría otra corriente en esta parte que no es ni I3, ni I2 y tampoco I4. Correcto. ¿Está bien? Entonces, sí. Entonces hacia allá va una I5. Ah, ok. ¿Y cuántas Is hay? ¿Y por qué le puedo hacer la ecuación sin I5? La ecuación se puede hacer sin I5 porque, bueno, voy a responderle en orden. La primera pregunta que hizo usted es ¿de a dónde va cada corriente? ¿Ok? Cada corriente va a ir en un pedazo del cable desde un nodo hasta el siguiente nodo. Entonces, I4 empieza acá y termina acá, en este pedazo de cable. Sí. Sí. Ahora, I3 sería en este otro pedazo de cable, de aquí hasta acá. Y 1 va de un nodo hasta el siguiente nodo. Y 5 sería este de acá, el que atraviesa ese pedacito. E 6 sería este, y 2 sería este de acá. Ah, ok. Sí, Sí. Y creo que ya entendí por qué es que no se ocupa I5, porque es en un nodo, nada más son las corrientes que convergen en un nodo. correcto, pero no es tanto por eso, es que vea que en I5 o las corrientes para las ecuaciones que estamos usando, las vamos a necesitar solo cuando hay resistencias. Sí, Pero igual hay corriente, aunque no haya una resistencia. correcto. Entonces, para poder encontrar I1, I2 e I3, no necesitamos tener presencia ni de I4 ni de I5. Las primeras tres ecuaciones no las usamos para nada. Ajá, y está bien, profe. ¿Y aquí, por qué no? En estas otras. ¿Por qué aquí no? Usa ¿Qué? el D5. Ah, porque yo estoy tomando este nodo. Y en ese nodo, ¿cuáles corrientes hay? De 1 hasta 4. Ok, entonces nos Sí, porque ocupa la la ecuación I5. es para nodos. Correcto. Ahora yo puedo usar, voy a usar este nodo. Entonces, en ese nodo que está ahí, ¿cuáles corrientes entran? Vea que solo entra I5. ¿Cierto? Sí.
¿Y cuáles salen? Y 1 y 2. Entonces, ¿cuánto me da esa corriente? Entonces, I5, si la pongo así, me estaría dando, vamos a ver, I5 sería I1 más I2, sería menos 0,114 amperios. Tal y como está puesto. Sí, Y ya entendí, profe. Gracias. no está tan complicado esto. No, la verdad no. Ok. Entonces, ¿para qué estoy? ¿Para qué estoy calculando I4 e I5 si ni siquiera me lo preguntan? Por lo siguiente, porque vean que I5, por ejemplo, es la corriente que está atravesando esta fuente. Y como va de menos a más, esa corriente, entonces la fuente está entregando potencia. ¿Ok? Con el negativo se cambia de dirección. Entonces, por eso, la fuente estaría entregando potencia. Y por lo tanto, la potencia que hay en la fuente de 12 sería multiplicar la corriente por el voltaje. ¿Ok? Entonces, ahí estamos entregando la fuente de 12 voltios estaría entregando una potencia de 1,386 watts. ¿Cómo lo ven? Disculpe, ¿y por qué fue que no tomó el signo negativo de la corriente? Ah, porque vamos a ver, si yo voy de menos a más, si la corriente va de menos a más, entonces la potencia es positiva. ¿Ok? Y aquí yo estoy diciendo que la corriente iría de más a menos. Entonces, si quieren, ustedes le pueden poner el negativo aquí y el negativo aquí. Sí. Sí, creo que sí, profe. Veamos acá. En la fuente de 24 voltios. En la fuente de 24 voltios estaríamos entregando una potencia. La corriente 1 va de menos a más. Entonces, serían 24 positivo. Y la corriente 1 es de 0,2. Entonces, esto nos estaría entregando 4,8 watts de potencia al circuito. Sí.
Compañeros, compañeras. Viendo, no lo van viendo. ¿Está claro? ¿Hay dudas? Y en esta de 10 voltios, ¿cuál sería la potencia? Vean que la corriente que yo estoy señalando va de más a menos. Entonces pongo el voltaje negativo. Y la corriente que atraviesa ese es de menos 0,181. Entonces nos está diciendo que es de 1,81 watts. Esa es la potencia que se estaría entregando esa otra fuente. ¿Está claro? No, sí, más o menos. Pero la potencia no siempre es positiva. ¿O sí? No, si la corriente, digamos, si en lugar de que hay 4 vaya de, ¿cómo es? Va así de más a menos, pero negativa, pero positiva, entonces en ese caso la potencia sería de disipación. Voy a ponerle un ejemplo así sencillito. ¿Okay? Aquí tengo un potencial de 12 y aquí tengo uno de 4. Y aquí tengo una resistencia de 3 ohms. Entonces, si uno sigue, vean que aquí la corriente sería solo una. Entonces acá tendríamos que por regla de Kirchhoff nos queda aquí 12, 3 por I menos 4 es igual a 0. ¿Cierto? No, voy a poner resistencia mejor de 4 para aquí. Para que sea, para que lo podamos sacar más fácilmente. Ok. 12 menos 4 da 8. Y 8 pasa al otro lado restar, quedaría menos 8. Entre menos 4 nos queda que la corriente es de 2 amperios. ¿Me sigue? Compañeros, compañeras. Sí. Entonces, ¿cuál es la potencia en 12? Como la corriente va de menos a más, aquí la potencia sería, como voy de menos a más, sería 12 positivo. Y como la corriente es de 2, entonces me estaría entregando 24 watts de potencia. Esa fuente. Mientras que aquí voy de más a menos. Entonces la potencia que estaría en esta segunda fuente sería de 2
por, como voy de más a menos, sería menos 4. Eso significa que tengo una potencia de menos 8 watts. O sea, esta fuente de 4 voltios estaría disipando mi energía. Sí. Compañeros, compañeras. Sí, pero gracias. Entonces, con eso ya les queda un poco más claro. Bueno. Bueno. Y otra cosa importante. Voy a usar este otro ejemplo que estoy usando para hacer otra cosa. ¿Cuál es la potencia disipada por esta resistencia? Vean que las resistencias siempre van a disipar energía. Entonces, esa potencia de una vez yo sé que es negativa. Entonces sería, habíamos dicho que la potencia es igual a la corriente por el voltaje o corriente al cuadrado por resistencia. Más que todo es para que sea más sencillo. Entonces la potencia de esta resistencia sería de menos 16 watts. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. ¿Y qué pasa si ustedes en ese circuito suman todas las potencias? ¿Cuánto les va a dar? Cero. 0, ¿correcto? En todo circuito, la cantidad de energía que entra es la misma cantidad de energía que sale. Y como es energía por unidad de tiempo, entonces la potencia neta es 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué les está pareciendo estos ejercicios? Aquí lo que tienen que tener es mucho cuidado cuando generan estos sistemas de ecuación. Nada más. Si tienen el cuidado suficiente, pueden resolver cualquiera de esos. ¿Ok? ¿Qué? Se los dejo para que lo resuelvan ustedes. Pero no quiero resolver esto ahorita en clase para prestarle bastante atención o para refrescar más la materia. Se ve muy grande. Se ve imponente. Ok, entonces hagamos lo siguiente. Vamos a ver. Resolvemos este otro circuito y si quieren resolvemos para usar un poquito, ¿verdad? Las leyes de
resistencias en serie y paralelo. O si quieren, empecemos con este. ¿O con cuál quieren empezar? Bueno, sigamos con este como para no perder el hilo de lo que estamos haciendo. Les explico un poco cómo funciona el galvanómetro de Archibald. Les dejo un poco los otros para terminar la clase de esa manera. Pero por el momento, si quieren, vamos a un receso. Bueno, compañeros, sí es cierto, no les he mandado a ver cómo les fue viendo el material de la cátedra. De 15. De 15. Respondido. Ok. Faltan 3 personas. Bueno, voy finalizando la votación. Ok. Entonces vemos que de las 13 personas que votaron, 4 sí lo leyeron, 5 no y 4 aproximadamente a la mitad. Es para tenerlo ahí. Bueno, compañeros, compañeras, vamos entonces a resolver este circuito. Acá nos dicen, considera el circuito indicado en la figura 1, conociendo que la resistencia 1 es de 120 ohmios, la resistencia 2 de 75, la 3 de 200, la 4 de 145, la FEM 1 es de 12, la FEM 2 es de 8 y la FEM 3 es de 15. Entonces, acá vamos a ver, tenemos de este nodo a este nodo vamos a tener 3 cables. Entonces, en esta parte de acá, esa sería la parte donde tendríamos la corriente 1. Voy a poner. Esta parte es la que tendría la corriente 1. Esta parte tendría la corriente 2. Y esta parte sería la corriente 3. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Entonces, ¿cuáles quieren utilizar? Compañeros, compañeras. Y, profe, sinceramente yo las usaría prácticamente todas, porque ya como no lo estoy viendo tan claro, usualmente lo que me gusta hacer es ponerlas todas y de ahí hacer álgebra lineal. Ok. Las ecuaciones. Bueno, en realidad, si quieren ponerlas todas, pongámoslas todas. Entonces, vamos a agarrar este de acá como la malla 1.
Entonces, si empezamos del punto B y vamos en el sentido horario, entonces iríamos FEM1. Si quiero voy a ir poniendo los valores. La FEM1 sería positiva. Nos queda que la corriente 1 y va en el mismo sentido de del recorrido, entonces eso da negativo y sería resistencia 1 por corriente 1. Para la resistencia 2, también iría en el mismo sentido la corriente y el recorrido, entonces sería menos 75 por la corriente 2. Igual a 0. Sí. Compañeros, compañeras. Ahora voy a agarrar este otro de acá. Igual lo voy a empezar en B. Entonces vean que la corriente 2 por la resistencia 2. Esta es positiva porque la corriente y el sentido van en direcciones contrarias. Vamos acá. Voy de menos a más para la FEM2. Entonces esa es positiva. ¿Me siguen? Resistencia 3 y corriente 3 van en el mismo sentido. Entonces es negativo. Vamos por la FEM3, que voy de más a menos. Entonces esta es negativa. Y la corriente 4 y resistencia 4, perdón, la corriente 3 y resistencia 4 van en la misma dirección. Entonces sería 145 y 3. Eso es igual a 0. ¿Me siguen? Profe, ¿por qué es que el 75 multiplicado por la corriente 2 es positivo? Ah, porque vea que mi recorrido va hacia arriba Ujú. y la corriente 2 va para abajo. Ya, cierto. Sí, o bien la flechita de la corriente, entonces no entendía por dónde iba. Ah, ya. No veo la flechita. Ok. Sí, es que se ve muy pequeñito. So, ahí se ve mejor. Sí, profe. Ok. Ahora, yo puedo hacer una que utilice todo. Ok. La que utiliza todo, si empiezo en B, sería la FEM1. Hacerlo en negro. La FEM1 menos la corriente 1 por la resistencia 1 más la FEM2
menos la resistencia 3 por la corriente 3 menos la FEM 2 perdón, la FEM 3 más la corriente 3 por la resistencia, menos la corriente 3 por la resistencia 4. Esto es igual a 0. Ok, esa sería la ecuación de todo junto. ¿Me sigue? Profe, Sí, pero esa ecuación 3 es la suma de las primeras dos, ¿no? correcto. A eso era lo que me refería. Si yo sumo esas dos ecuaciones, obtengo la ecuación 3. Por eso les digo, cuando yo tenga todos los elementos del circuito, ya tendría ecuaciones linealmente independientes. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Entonces, para poder resolver este sistema de ecuaciones, yo solo tengo que usar dos de esas ecuaciones. Así que la ecuación 3 realmente no va a ser una diferencia o no me va a ayudar en nada a resolver esas ecuaciones. ¿Y cuál es la otra ecuación? Como tengo tres incógnitas, necesito tres ecuaciones. ¿Cuál sería la otra ecuación que utilizo? La del nodo A, profe. ¿La del nodo A o la del nodo B? Cualquiera de las dos. Entonces vean que en A entra la corriente 1 y sale la corriente 2 y sale la corriente 3. Ok, y resuelvo este sistema de ecuaciones. ¿Cómo lo pueden resolver? Como quieran. Si quieren lo pueden resolver en la calculadora. Lo pueden resolver, sobre todo ahora que estamos en modo virtual, lo pueden resolver en la calculadora o lo pueden resolver de cualquier manera. Entonces este 8 y este 15 me daría 7 negativo. Al pasarlo al otro lado, quedaría 7 positivo. $200 menos 145 da menos 345. ¿Ok? Y esta corriente 2 y la corriente 3 las podemos pasar a restar al otro lado. Y esto me queda igualado a 0. Entonces, esto es igual a 7. Y este sería el sistema de ecuaciones que nosotros estaríamos resolviendo. Entonces, ¿cuánto les da la corriente 1? ¿Cuánto les da la corriente 2? ¿Y cuánto les da la corriente 3?
Me está dando que la corriente 1, resolviéndolo en calculadora, da 0,059 amperios. La corriente 2 da 0,065 amperios. Y la corriente 3 me está dando 0,006 amperios. Igual. Sí, profe. Sí. Ok. Entonces con eso ya resolvimos la parte A. La intensidad de la corriente para cada una de las resistencias. Acá entonces, si quiero encontrar cuál es el voltaje o la diferencia de potencial, vean que esta diferencia de potencial es negativa porque disipa energía. Entonces sería, aquí sería resistencia 1, 120 por esta corriente, obtenemos la diferencia de potencial acá. Acá podemos encontrar V2 como resistencia 2 por corriente 2. Y así sucesivamente. ¿Ok? Para entonces que esta corriente I3 en realidad está incorrecta. Esta va en esta dirección. Va para allá, va para arriba y va para allá. ¿Ok? Esta sería la dirección de la corriente 3. Sería en sentido antihorario. ¿Ok? ¿Por qué nos está dando negativa? Y el resto yo creo que ya lo pueden ir resolviendo. ¿Qué les pareció el ejercicio? ¿Se veía más complicado de lo que estaba o sí se ve o sí estaba complicadillo? Aquí les dejo este para que lo trabajen. Y en este lo que les iba a decir era calcular la resistencia equivalente. Entonces, ¿cómo calculamos la resistencia equivalente de este circuito? Acá, lo más fácil sería reacomodar las cosas. O sea, yo lo voy a quitar de aquí y lo voy a poner acá. Para que se vea un poco mejor. Este sería de 25 ohms. Este de acá, mejor lo quito de acá y lo pongo por aquí. ¿Me siguen?
Compañeros, compañeras. Ok, compañeros, compañeras, ahí me disculpan. Si no sé por qué los viernes, siempre a esta hora, me está fallando el internet. No sé si lo han notado. Ok. Entonces les había dicho que esta la quitamos y la ponemos acá. Esta la quitamos y la ponemos acá. ¿Siguen? Compañeros, compañeras. Ese reacomodo es como para que se vea más sencillo el ejercicio. Entonces, noten ustedes que estos dos están en paralelo. Por lo tanto, yo tengo que la resistencia 1, 2, equivalente entre ellos, sería 1 entre 12 más 1 entre 25 elevado a la menos 1. ¿Cuánto le da esa resistencia? Compañeros, compañeras, Profe, a mí me dio 8,11. 8,11 ohmios, correcto. Ahora, es equivalente, bueno, voy a volver a dibujar las cosas para que se vean un poco mejor. Ok, entonces este es de 8,11. Este es de 4,5. Y este es de 18. Ok, esos son 6 voltios. Entonces, acá las que podemos ver son estas dos. Que estas dos están en serie. Entonces significa que esto da una resistencia. Como están en serie, se suman normalmente. Entonces sería 12,51 ohmios. ¿Sí? ¿No? Más o menos. Profe, creo que ¿Sí? son 12,61. Ah, 12,61, sí. 12,61 ohmios. Ok, y ahora, si hacemos este con esto, sería que la resistencia equivalente nos va a dar, entonces, 1 entre 12,61 más 1 entre 18, esto elevado a la menos 1. Y eso me da una resistencia de 7,42 ohmios.
aproximadamente. Sí. Sí, profe. Igual, digamos, si ustedes quieren calcular todas las cosas, pueden hacer algo similar, ¿verdad? Una hojita de cálculo donde van calculando cada una de las corrientes, cada uno de los voltajes o cada una de las resistencias para hacerlo un poco más ordenado. Pero en términos generales, eso sería. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna duda que quede de esto. Sino para hablarles un poquito de los instrumentos de medición. Compañeros. Ok. Bueno, ahí les dejo eso entonces para que lo trabajen. Bueno, acá los instrumentos de medición eléctrica principalmente son ok, compañeros, nuevamente disculpas. Lo que les estaba diciendo es que los instrumentos de medición eléctrica principalmente van a ser con respecto a este aparatito de acá, que sería un galvanómetro de Arp-Sonbal. Esto, el principio de medición que va a tener es el siguiente. Nosotros atravesamos en un imán permanente, vamos a atravesar lo que sería un, ¿cómo es que se llama? Un cable por el cual vamos a tener la corriente que esté atravesando ese cable. Okay, entonces, la idea es que al tener un cable y una corriente, ¿ok? Esto va a hacer que se genere una fuerza en este sentido. Una fuerza por el cable de allá y una fuerza por el cable, por los cables que van ahí abajo. Esa fuerza, por lo tanto, va a generar un torque. Y ese torque, al estar pegado a la aguja, entonces podríamos medir la cantidad de corriente que estaríamos teniendo. Gracias a eso. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Bueno, cuando un cable es atravesado por una corriente, ese cable va a generar un campo eléctrico, un campo magnético alrededor del cable. ¿Ok? O si tengo un campo magnético, el campo magnético va a generar una fuerza sobre una corriente. Entonces, suponiendo acá, si yo tengo un campo magnético que sale de la pantalla, ¿ok? Entonces, con el producto cruz del campo magnético y la dirección de la corriente, ¿ok? Entonces, esto me va a generar una fuerza magnética hacia arriba. Y esa fuerza magnética es esta que estaríamos teniendo acá, que era la que les estaba hablando. Y ese es, por decirlo así, el principio de funcionamiento que vamos a tener
de los instrumentos de medición eléctrica. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un amperímetro, que es un amperímetro, que no es digital, sino es analógico, lo que va a pasar es que la corriente que viene por el cable, esa va a atravesar esta parte de aquí arriba. Entonces, en el galvanómetro de Arsonval, vamos a tener esa corriente generando ahí. Lo que va a hacer entonces que tengamos un torque y una fuerza indicándonos cuál es la corriente que tenemos. Por eso es por lo que se dice que la resistencia interna, esta resistencia que tenemos acá, debido al amperímetro, esta resistencia es prácticamente cero. Ok. Esta es una resistencia muy grande, evitando así el paso de corriente por esa otra zona. Entonces, todo lo que estamos midiendo es en la parte de arriba. Esa es la forma en que funciona un amperímetro. Un voltímetro es un poquito más complicado. Lo que hacemos es tener una resistencia interna muy alta, idealmente tendiendo al infinito, de tal forma que cuando atraviesa corriente por acá, entonces, ¿cómo es que se llama? Ahí vamos a medir, entonces, esa diferencia de potencial. El voltímetro siempre se va a colocar en paralelo con los elementos del circuito. Mientras que el amperímetro se coloca en serie. Y aquí es donde donde tendríamos algún problema, digamos, en caso de que coloquen un amperímetro en paralelo. Básicamente lo que va a hacer es generar, como la resistencia es prácticamente cero, va a generar una corriente casi infinita. De ahí que los amperímetros, ¿verdad? Van a tener entonces un paso de seguridad que sería un fusible que se queme antes de que se queme el amperímetro o antes de que se queme el circuito. Porque si ahí se genera una corriente casi infinita, vean que si se coloca en paralelo, de ahí estaríamos dañando el aparato. ¿Ok? Y los ohmímetros básicamente funcionan con resistencias variables. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una resistencia variable y tenemos la resistencia que nos mide. Así el aparato va a generar una fuente, va a tener una fuente de poder en su interior y de esa manera entonces se genera la corriente que necesitamos para el galvanómetro. Ok, eso es como el principio general. Y bueno, un potenciómetro lo que hacemos es, ¿se acuerdan ustedes que la resistencia depende de la resistividad del material, la longitud entre el área? ¿Verdad?
Entonces, nosotros lo que vamos a jugar aquí con un potenciómetro es ir restringiendo las longitudes de ese, ¿cómo es que se llama? Longitudes de nuestro, ¿cómo es? Las longitudes de nuestro aparato, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, por lo general, cuando uno tiene un potenciómetro, ese se usa mucho en las perillas de los, ¿cómo es que se llama? Las perillas de los radios antiguos. Entonces, si uno mueve la perillita, va moviendo esa resistencia. Y esa es un poco la idea general que se tiene acá. Términos así muy generales. Ahí les dejo les dejo el libro, ¿verdad? O la parte del libro para que lo lean un poco. Entonces, no sé si les quedó alguna duda, pregunta acerca de esto. Compañeros, compañeras. ¿Qué les parece este tema? Bien, profe. Más fácil. Sí, sí. Me trae Vietnam flashback porque estoy en circuitos. Ya. Ah, ok, ok. Bueno, entonces, cualquier cosa, ahí me voy despidiendo de los que están viendo el video. Si alguno tiene alguna duda o tenía algún comentario o algo,